Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea.
El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Catherine Barrera. Darles la bienvenida a la webinar Consulta y Participación del Requisito 5.4 ISO 45001 versus decisiones COVID-19. Para comenzar, comentarles sobre la empresa Typewriter, la cual fue fundada en el año 1872 como parte de la alemana de calderas a vapor. ¿Ya? Typewriter Academy es proveedor líder de información técnica a través de diferentes métodos de enseñanza, presenciales como e-learning. El relator a cargo es el doctor Claudio Cortés Polanco, quien es ingeniero civil industrial de la universidad. Posee un es Cernagiumín B y es auditor líder IRCA en las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001. Además, es socio de representante. Cuenta con 12 años de experiencia como consultor en gestión organizacional, medio ambiente, seguridad, hizo OSAS en más de 50 empresas. En 5 mineras. Ya comentarles que una vez finalizada la presentación de Claudio, se realizará una tanda de preguntas para que él pueda solucionar dudas o consultas que tengan ustedes. Muchas gracias. Adelante, Claudio. Gracias, Catherine, y buenos días a todos los participantes de este webinar. Les saludo desde Chile. Entiendo que hay personas que también están conectadas en otros países de Sudamérica. Así que partamos. Lo primero que vamos a conversar es explicarle un poco el contexto de esta actividad a través de los objetivos de contenido. Hoy día estamos en un cambio de la norma ISO 45001, en el sentido de que las empresas están certificadas actualmente en OSAS 18001 en su versión 2007 y requieren migrar a ISO 45001. Y uno de los requisitos de ISO 45001 que no se le ha dado la seriedad, no se le ha dado la profundidad que corresponde y se está traduciendo en no conformidades, es respecto al 5.4, consulta y participación. Bien, entonces, por lo mismo, como vemos acá a la izquierda, el objetivo de esta es explicar, ¿no?, a qué nos referimos con consulta y a qué nos referimos con participación desde el punto de vista de la norma ISO 45001. Al finalizar, vamos a contextualizar lo que hoy día estamos viviendo como el mundo respecto al coronavirus, al COVID-19, y si las medidas que están tomando las empresas se ajustan a lo que nos pide 5.4 consulta y participación de la norma. Bien, puntualmente voy a comenzar con una primera etapa de introducción, donde vamos a entregar definiciones, vamos a aclarar los conceptos, les voy a dar un ejemplo súper simple, y vamos a dejar clara la diferencia entre consulta y desde el punto de vista de la norma. Bien, en esa misma etapa de introducción me gustaría aclarar también que este no es un requisito 100% nuevo. He visto diferente literatura en internet donde señalan que esto es algo nuevo, y la verdad es que OSAS 18001, para los que ya manejan, para los participantes que tienen empresas certificadas con OSAS 18001, saben que esa norma ya lo mencionaba. Bien, entonces vamos a aclarar ahí eso y dejarlo también claro. En segundo lugar, ya vamos profundizando en el tema, a ver qué es lo que nos dice la norma para la consulta y qué es lo que nos dice ISO 45001 para la participación. Vamos a ver algunos ejemplos. La idea es mostrarles también a ustedes cómo podrían evidenciar este tipo de actividades en su empresa cuando pasen por un proceso de auditoría de certificación o de actualización de norma desde OSAS 18001 a ISO 45001. Por último, y en la reflexión que vamos a dejar planteada en ustedes, vamos a conversar diferentes medidas que se han tomado respecto a coronavirus, a COVID-19,
y reflexionar si realmente en esas medidas que han tomado las empresas se consideró o no la consulta y participación de los trabajadores. ¿Ok? Eso entonces desde el punto de vista de contexto de todo lo que vamos a ver durante esta actividad. Entramos en tierra derecha entonces. Introducción. Ahí aparece la definición de consulta y aparece la definición de participación. Subrayado están las palabras críticas que nos ayudan a aclarar la definición de consulta. Dice búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy consultando a mis trabajadores, esto sin lugar a dudas tiene que ser antes de tomar la decisión, subrayar también la palabra antes, y es buscar su opinión. ¿Qué piensan ellos? ¿Ya? Sin embargo, en la definición de participación, hemos involucrar en la toma de decisiones. ¿Ya? Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. Y ahí está anotado en cada una de las definiciones cuál es el requisito normativo, el punto normativo a esas definiciones. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto en términos simples a nuestros trabajadores sin caer en definiciones tan técnicas? Y una definición súper simple es lo que se está mostrando a continuación. En el fondo, se habla de consulta, cuando se habla de opinión, en el fondo, los trabajadores tengan voz, ¿ya? Tengan opinión. Sin embargo, cuando hablamos de participación, estamos hablando de voz y voto. Esta es la forma en la que yo pedagógicamente he transmitido cómo diferenciar la consulta de la participación. ¿Bien? Súper simple. La consulta es voz y la participación es voz antes de tomar las decisiones. Bien, ya le había adelantado respecto a esto. Hay mucha literatura en Internet que lo plantea como un requisito nuevo. Y la verdad es que OSAS 18001 ya lo incluía. Tenía el apartado 4432, que, donde me da alineamientos, por ejemplo, que en la identificación de peligros, de chequearla, ¿ya? Además, 46B, como elemento de la revisión por la dirección, también se debía considerar como elemento de entrada, como decía, la participación y consulta de los trabajadores. Era un elemento más a chequear en la revisión por la dirección. Para los que no estén familiarizados con revisión por la dirección, es un punto que tienen todas las normas de sistema de apunta a hacer responsable a la alta dirección de la organización, llámese gerencia, directorio, etcétera, sobre el comportamiento del sistema de gestión. Bien, tenemos el apartado 1, que me habla de liderazgo y hace responsable a la alta dirección sobre el funcionamiento del sistema de gestión, pero además están las actividades de revisión por la dirección, en la cual es una actividad formal donde la alta dirección debería funcionamiento del sistema de gestión. Y como les decía, como elemento de entrada también aparecía la participación y consulta. Y en esta revisión por la dirección, al final, también había un dato bien interesante que decía, no me acuerdo literalmente cómo lo señalaba, pero indicaba que los datos relevantes de la revisión por la dirección tenían que estar disponibles para la consulta de los trabajadores. Bien, entonces nos damos cuenta de que OSAS 18001 ya incluía estas variables. Bien. Por ejemplo, un certificado de Tube Rayland, donde para certificación de sistemas integrados, 9001, 14001 y OSAS 18001. Ahora, por lo tanto, una pregunta que nos podríamos hacer entonces en términos generales, ¿cuál es el cambio? Desde el punto de vista de la definición de participación y consulta, no hay cambio, ¿ya? Lo que sí estamos viendo con esta nueva norma es una profundización respecto al alcance del concepto de participación y respecto al alcance del concepto de consulta. Ambos temas ahora son mucho más específicos. En este seminario vamos a aclarar cuáles son las cosas puntuales de cada uno de estos temas. Bien. Ahí se muestra la evolución
Yo sé que acá hay personas que tienen mucha experiencia con sistemas de gestión de seguridad, con OSA 18001, consultores, etcétera, pero también hay personas que recién se están integrando o que conocen ISO 9001 de calidad o ISO 14001 de medio ambiente. Entonces acá más o menos mostrarles la evolución, porque he hablado bastante de OSAs y estamos hablando de 45. Entonces con esta diapositiva aclararles que en temas de gestión de seguridad teníamos inicialmente la versión del año 99 de OSAS 18001. Esta fue actualizada a la del año 2007, que es la que... Bien. Y hoy día tenemos vigente también la ISO 45001 en su versión 2018, que fue aprobada en marzo. Y estas han sido las 3 normas en sistemas de gestión de seguridad que hemos tenido. Bien. Aquellas organizaciones que actualmente están certificadas con OSAS 18001, también recordarle que TÜV Rheinland es especialista en lo que tiene que ver con capacitación y por lo tanto tiene a su disposición cursos de actualización de OSAS 18001 a ISO 45001. También TÜV Rheinland tiene cursos de auditor interno de 16 horas y auditores líderes de 40 horas. Bien, todo eso, correo electrónico del área de capacitación, si quieren mayor información y más detalle sobre los cursos que le acabo de mencionar. Ok, vamos entonces ahora a qué es lo que nos exige ISO 45001 respecto a estas 2 variables que nos reúnen en el día de hoy en este webinar. Bien, partamos. El requisito 5.A nos dice que proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación. Bien, entonces vamos a ir desglosando este requisito. Lo primero que nos señala es respecto a los mecanismos. Bien, y hay una nota 1 que ustedes están viendo que nos ayuda a entender también que la representación de los trabajadores puede ser un mecanismo para la consulta y participación. ¿Ya? En Chile, nosotros por el Decreto Supremo 54, las empresas que tienen más de 25 trabajadores deben conformar un comité paritario. ¿Bien? Y ahí hay representación de los trabajadores en temas de seguridad. La misma norma nos señala que dicho comité podría cumplir el rol de mecanismo para representar a los trabajadores. Bien, esa es una forma de representación de los trabajadores en temas y salud en el trabajo, abreviado SST. Bien, lo que nos podríamos hacer la pregunta, ¿cuáles van a ser los medios para poder canalizar la representación de los trabajadores, para poder escuchar su opinión, ya sea a través de consulta o participación? Bien. Y yo les voy a mostrar acá algunos ejemplos. Quiero subrayar la palabra ejemplos, no quiero que lo tomen como algo que tiene que ser así. Ustedes pueden buscar para cumplir este requisito. Bien. Una alternativa son los buzones de sugerencias, de reclamos que hay en muchas organizaciones. Bien, tienen a favor que están al alcance de cualquier trabajador. Bien, la recomendación importante sí es que los formularios estén ahí cerca del mismo buzón y permiten que los trabajadores en una hoja, en un formulario que ustedes preestablezcan, puedan colocar sus opiniones, puedan colocar sus recomendaciones respecto a temas de SST, de seguridad y salud en el trabajo. Bien, si ustedes son una organización que lamentablemente sus trabajadores no son muy buenos para este tipo de cosas, claramente esta no es una buena alternativa. ¿Ya? También he estado en organizaciones, uno hace un recorrido y encuentra varios de estos buzones y siempre están vacíos. ¿Bien? Así que ahí ustedes tienen que analizar si es que realmente es un mecanismo adecuado para ustedes o no. Otra alternativa es formalizarlo a través de un libro de consulta y participación, ¿ok? Similar a los documentos que se ocupan para tomar la asistencia de los trabajadores, para registrar la asistencia. Esta también es una buena alternativa. Ahí lo que se está mostrando es un dato real, es una empresa de Iquique, empresa Servicios del Norte, empresa certificada en ISO 45001,
y este libro está al lado de lo que es el registro para tomar la asistencia. Entonces los trabajadores, cada vez que van a registrar su asistencia, también pueden registrar temas que tienen que ver con consulta y participación, comentar cosas que le han pasado, si fueron a prestar un servicio y al prestar ese servicio en X lugar, se vieron enfrentados, por ejemplo, un ejemplo súper concreto y real, chuta, fui a entregar un servicio a X sitio y nos encontramos con que habían perros sueltos. Bueno, eso sería una información súper importante dejarla registrada en este libro de consulta y participación, cosa que al otro día, cuando hagamos la charla inicial de trabajo, compartir esa información con mis compañeros, porque quizás otro compañero le va a tocar ir al mismo sitio, y él debería estar atento a esa condición que yo detecté. ¿Bien? Y por lo tanto, este libro puede servir para ir retroalimentando sobre las situaciones que yo voy viendo. ¿Bien? Una alternativa un poco más tecnológica es la creación de grupos de WhatsApp. ¿Bien? Hay varias zonas norte que tienen grupos de WhatsApp donde tú, anónima, indicar problemas, indicar reclamos, indicar N tipo de cosas. Y eso también es una buena alternativa. Hoy día, la persona maneje o no maneje muy bien el celular, hoy día todos tenemos WhatsApp, porque al final quizás la persona no maneja muy bien la tecnología, pero tiene un hijo, tiene un sobrino, un nieto, y le instala la aplicación. Entonces ustedes también podrían generar un grupo que reciba como nombre consulta y participación, donde cada trabajador puede indicar ejemplos como el que yo le acabo de dar. ¿Bien? Situaciones que encontraron en terreno e ir informando este tipo de cosas. ¿Bien? Es una alternativa. Sin lugar a dudas que hay que tener cuidado y saber controlar el hecho de que muchos grupos parten con una buena intención, como los grupos de WhatsApp del colegio, de los colegios, y después se empiezan dentro de estos grupos de temas políticos, temas religiosos, temas que no son la razón por la cual creamos el grupo de WhatsApp. Entonces hay que controlar también eso. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar sobre que la norma también me habla de entregar formación a mis colaboradores. Otra alternativa podría ser generar una casilla de correo electrónico con un nombre similar a lo que se está mostrando, algo así que diga participación @empresa, el nombre de la empresa de ustedes.cl. También podría ser una alternativa, cosa de que los trabajadores puedan canalizar a través de ese correo sus inquietudes. Bien. Y por último, ya a nivel más técnico, la utilización de aplicaciones móviles de trabajo en equipo. Ahí se muestra, por ejemplo, Cloudboard, que es una aplicación que me permite controlar proyectos, que me permite agendar reuniones, etcétera. Y esa también podría ser una alternativa para ir generando esta consulta y participación de los trabajadores. Bien. Una pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿qué medio debería yo elegir para canalizar la participación y la consulta de mis trabajadores? Eso va a depender del nivel de integración, y ahí subrayamos en las personas, ¿ok? Que no es lo mismo decir el nivel de integración tecnológica en la empresa. Puede que tu empresa sea muy tecnológica, que tenga software para temas de gestión de compra, para temas operativos, para software de ingeniería, etcétera. Pero eso no es sinónimo de que tu organización va a poder utilizar un mecanismo así para canalizar la consulta y participación. Una división, que en algunas áreas tú tengas un libro físico, y otras áreas que utilizan más el computador utilicen plataformas como los mencionaba yo, temas digitales. También ustedes pueden hacer una mezcla. Lo importante, definan cuál va a ser ese mecanismo, pero, y ojo con esto, hay una letra chica que lo vamos a leer más adelante. El mecanismo debe contar con la participación de los trabajadores. Por lo tanto, habíamos dicho que participación era voz y voto. Por lo tanto, los trabajadores deberían estar involucrados al momento de tomar la decisión de cuál de todos estos mecanismos que se están proyectando va a ser el que utilicen. ¿Bien?
Siguiendo con este 5.4a, en segundo lugar, la norma también me dice que debemos considerar el tiempo. Entiendo que ustedes también están viendo que yo muevo mi mouse. Acá en segundo lugar, de la parte superior de la diapositiva, dice que hay que considerar también el tiempo. Entonces, ejemplos, y vuelvo a subrayar ejemplos, es definir si es que estas actividades de consulta y participación se van a hacer a través de una reunión semanal, se van a hacer a través de una reunión mensual, no sé, ustedes deberían definirlo, ¿ok? Deberían establecerlo. Ahora, en una empresa me tocó que me plantearon si es que era obligatorio documentar eso, si es que tenía que estar escrito que se iba a dar esa instancia de una vez a la semana o una vez al mes. La 5001 no lo señala, no señala que es obligatorio documentar. Por lo tanto, el auditor puede evidenciarlo con otro tipo de mecanismo. O sea, si él ve actas de reunión y esas actas de reunión son una vez al mes, él va a poder evidenciar que ustedes se están reuniendo y no es necesario documentar que nosotros nos vamos a reunir una vez cada X tiempo. Bien, no es obligatorio documentar. ¿Ya? Lo que sigue después, ya hemos visto el mecanismo, hemos visto el tiempo, la norma dice que también debemos proporcionar la formación, ¿ya? Para poder entender esto de consulta y participación. Y un ejemplo concreto es lo que estamos haciendo en este webinar, ¿ya? Ustedes podrían tomar esto como ejemplo y compartirlo con sus trabajadores, hacer una charla formal, ¿ya? Una capacitación formal, perdón. Y ojo con eso, no caer en simplemente una actividad de 5 minutos donde rápidamente les explico qué es lo que es consulta y participación. No, deberían utilizar una buena sala, un lugar formal y explicarle a través de un PowerPoint, a través de una buena presentación, la diferencia entre consulta y participación, ¿ya? Ahora, hay detalles importantes respecto a la formación. Más adelante vamos a leer la nota 4, donde habla que la entrega de formación es una herramienta para eliminar las barreras u obstáculos que uno podría presentar frente a estos temas de consulta y participación, ¿ya? Entonces, ahí están, digamos, cubriendo dos variables. Por una parte, están entregando capacitación y también están eliminando esa barrera, porque ahora la gente empieza a entender a qué nos referimos con consulta y a qué nos referimos con participación, ¿ya? Lo otro que también me han planteado, y es súper importante, es recordar que la formación es una herramienta de control. De hecho, aparece en el requisito 8.1 como una de las alternativas es una alternativa de control. Bien, entonces aparece ahí en la jerarquía de control que nos plantea ese punto normativo, ¿ya? Por lo mismo, hagan una reunión, por lo menos unos 40 minutos, media hora, y aclaren a la persona con ejemplos propios de su empresa cuáles son los beneficios de la consulta y participación y cuándo le aplica consulta y cuándo le aplica participación. Y lo cuarto que nos señala este requisito 5.4a es respecto a la asignación de recursos. En la parte superior vemos que primero menciona los mecanismos, que ya lo analizamos, segundo lugar el tiempo, tercero la formación y termina hablando sobre los recursos, ¿ya? Y ahí puse yo que además del tiempo, un buen lugar para que los trabajadores puedan canalizar su consulta y participación. Si yo dije que se iban a reunir una vez a la semana, claramente debo asignarle un lugar donde reunirse, ¿ya? También podría ser la tecnología adecuada. Si yo voy a definir que van a hacer esta consulta y participación a través de mecanismos, a través de plataformas web, entonces ellos deberían tener internet y todo lo que tiene relación con eso. Bien. En segundo lugar, 5.4b también me dice que yo tengo que proporcionar acceso oportuno e información clara y comprensible pertinente sobre el sistema de gestión de seguridad. Entonces ahí, cuando habla de información clara, podríamos pensar que yo voy a colocar un panel informativo, bien, con una letra de tamaño adecuada, y también dice que tiene que ser comprensible. Y cuando hablamos de comprensible, automáticamente nos surge la pregunta, ¿todos sus trabajadores hablan el mismo idioma? Si esto no fuera así, entonces usted debería generar los caminos, definir los canales para que la comunicación fluya en los diversos idiomas que hay presentes en su organización. Bien.
La letra C del punto 5.4, ya algo les mencioné. La norma también dice que se debe determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse. Bien, la nota A nos dice los obstáculos y barreras pueden incluir la falta de respuesta a los aportes o sugerencias, y eso es un tema súper importante. O sea, un par de diapositivas anteriores habíamos hablado del grupo de WhatsApp, habíamos hablado de esas cajas para colocar sugerencias o el correo electrónico, pero si esas sugerencias, esos comentarios, esos reclamos de sus trabajadores no son atendidos, claramente eso se transforma en una barrera. ¿Y por qué se transforma en una barrera? Porque al final después la gente dice, ¿sabes qué? No tiene sentido que yo recomiende algo, porque al final la empresa no hace nada, ¿ok? Entonces, esa nota 2, si ustedes tienen su norma por ahí, subráyenlo, y es un tema súper importante, ¿ya? Si los trabajadores van a opinar, si los trabajadores van a participar, la idea es que yo les dé respuesta, ¿ya? Y en caso de que la respuesta sea negativa, debe ser justificado. ¿Sabes qué? Lo que tú estás planteando no se puede hacer por esto otro, porque hay un requisito legal asociado, etcétera. ¿Bien? Pero a los trabajadores deben recibir respuestas respecto a sus inquietudes de todo lo que estamos conversando. Bien, también esta nota 2 me habla sobre la alfabetización. Hoy día se están utilizando muchas plataformas digitales, pero recuerden, y nos surge la pregunta, ¿y la gente realmente sabe utilizar esos mecanismos? ¿Sabe cómo conectarse a Zoom, a Meet, a Teams o a Webinar o a cualquier otra aplicación que yo estoy utilizando para canalizar sus inquietudes? Y ese es el concepto de alfabetización digital. Una persona fácilmente puede ser ingeniero, ingeniera, y eso no es sinónimo de que tenga los conocimientos de temas digitales. ¿Bien? Así que tener cuidado con eso. Eso también está pasando con las mutualidades, que se dictan cursos de primer auxilio y de un montón de temas a través de Internet, y muchas veces los trabajadores no manejan muy bien cómo conectarse a esas plataformas, porque al final lo que ellos ocupan, no sé, uno dice, pero tiene Facebook, tiene esta otra red social, sí, pero muchas veces son los hijos, los familiares los que le instalan eso en el dispositivo, y por lo mismo no es sinónimo de que la persona tenga un buen grado de alfabetización digital. Bien. Entonces, ojo con este requisito 5.4c, porque estos se transforman en obstáculos o barreras, como dice la norma, a la participación y consulta de los trabajadores. Bien, el 5.4d y el 5.4e ya entra en detalle, ¿ya? Nos divide en qué cosas los trabajadores deben ser consultados, que es la diapositiva que se está mostrando en estos momentos, y el 5.4e, que es la diapositiva que vamos a ver a continuación después, nos habla en qué temas los trabajadores deben contar con participación. ¿Ya? Vamos viendo. En primer lugar, el 5.4d.1 me dice que ellos deben ser consultados respecto a la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los que están familiarizados con sistemas de gestión, automáticamente a la mente se les debe venir el requisito 4.2 de las normas ISO, que justamente tiene relación con la identificación de las partes interesadas. Entonces, si la empresa utiliza una planilla Excel, donde tiene una columna con la parte interesada y otra columna donde están sus necesidades y expectativas, debería también involucrar en esa revisión, en esa consulta a los trabajadores. ¿Mediante qué? Mediante herramientas que vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, pero lo mínimo que podría hacer es registrarlo en un acta, ya en esas actas de reunión que tienen las empresas, y ahí dejar anotado que se le planteó, que se le expuso a los trabajadores cuáles eran las partes interesadas, y que trabajador X opinó que además de lo que ya estaba había que agregar este otro tema. Que trabajador Z también consideró que era necesario agregar esto y esto otro como parte interesada. ¿Ya? Ustedes deberían evidenciar que los trabajadores fueron consultados respecto a las necesidades y expectativas de las
partes interesadas. ¿Bien? Si quieren más detalles sobre el tema de partes interesadas, deben leer el requisito 4.2. Lo bueno es que ISO 45001 en este punto, en el 5.4D, al final de cada uno de estos temas, coloca entre paréntesis el vínculo al requisito normativo puntual. Entonces, los que tienen en este momento la norma ahí a mano, saben que al final de lo que acabo de leer, determinación de necesidad y expectativa de las partes interesadas, la norma aparece ahí entre paréntesis, ver 4.2. ¿Bien? En segundo lugar, los trabajadores también deberían ser consultados respecto al establecimiento ya de la política de seguridad y salud en el trabajo. Bien, SST significa seguridad y salud en el trabajo. Bien, y muy similar a lo que hablábamos respecto a las partes interesadas, también se puede canalizar a través de una reunión, bien, en la cual a los trabajadores se les expone la política y se les pregunta directamente cuál es su opinión respecto a la misma. Bien, la política de SST aparece en el punto 5.2 de la norma ISO 45001. Ahí dice que es un marco de referencia para establecer los objetivos, que debe ser comunicada, y aparecen todos los requisitos respecto a la política de seguridad y salud en el trabajo. En tercer lugar, la consulta también debe involucrar en la asignación de roles, responsabilidades y autoridades. Bien, sabemos en el punto 5.1 que es la alta dirección la máxima responsable del sistema de gestión, ¿ya? Pero luego, en el 5.3, habla que esa alta dirección debe asignar y debe comunicar cuáles son los roles y responsabilidades, ¿ya? Me ha pasado mucho que uno va a una empresa y muchas veces los trabajadores no tienen clara, o sea, bueno, tienen claro quién es su jefe directo, pero no tienen la relación entre su jefe y los diferentes estamentos que están ya sea al lado del organigrama o superior. Entonces ahí la recomendación, por ejemplo, sería tener un organigrama visible en algún panel informativo o algo similar, cosa de que los trabajadores entiendan cuáles son las autoridades dentro de su organización. ¿Bien? Sobre todo las organizaciones grandes. Las organizaciones pequeñas no van a tener problemas con esto, ¿ya? Y bueno, estamos hablando de consulta, entonces los trabajadores también podrían ser consultados respecto a esto, ¿ya? Yo he estado en reuniones donde los trabajadores cuentan testimonios de empresas anteriores en las cuales estaban, y me acuerdo de un ejemplo concreto donde un trabajador señala que en la empresa que estaba antes había monitores de seguridad. Entonces, que él recomendaba que en el organigrama, además de los cargos operativos, también estuvieran definidos roles respecto a monitores de seguridad, ¿ya? Y no significa una persona con estudios en temas de seguridad y salud, ¿ya? No estamos hablando de un prevencionista de riesgo, estamos hablando de una persona, por ejemplo, un operador, que además se le capacita para poder monitorear el funcionamiento de sus propios compañeros, ¿ya? Y hay empresas que en el casco le colocan una calcomanía donde dice monitor de seguridad y la gente, es increíble que después le empieza a gustar estos temas y terminan estudiando carreras como técnico o prevención de prevención de riesgo. ¿Bien? En cuarto lugar, la norma también dice que hay que cumplir con los requisitos legales y otros, muy similar a lo anterior. Los trabajadores muchas veces tienen experiencia de empresas anteriores y en esas otras empresas han trabajado en el tratamiento de los protocolos, como temas de Prexor, de ruido, de temer, etc. Y por lo tanto, los trabajadores también deben ser consultados. Ellos traen un know-how, traen una experiencia que puede valer oro para su organización. Y por lo mismo es súper importante que ustedes consulten a ellos cómo cumplir ciertos requisitos legales. ¿Bien? No necesitan ellos ser abogados, no necesitan ser especialistas en un tema, pero la experiencia que traen de otras organizaciones para ustedes puede valer oro. ¿Bien? En quinto lugar, la norma me dice que los trabajadores deben ser consultados respecto al establecimiento de objetivos y cómo lograrlo. ¿Bien? El punto 6.2 de la norma me habla sobre los objetivos. Recuerden que los objetivos deben ser medibles, si es factible, deben ser idealmente redactados en verbo en infinitivo, no lo dice la norma, pero es como correctamente deberíamos plantear un objetivo, ¿ya? Eso significa terminado en ar, er, ir, aumentar, disminuir, así se redactan los objetivos.
Y los trabajadores también deben ser involucrados se les debe consultar respecto a ese establecimiento de objetivos. Bien. Número 6, súper importante, controles para la contratación externa, compras y contratistas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con los EPP? ¿Los EPP son los adecuados? ¿Ya? Esa sería una muy buena pregunta respecto a las compras, ¿ya? Que yo le podría hacer a mis trabajadores, ¿bien? Y como esto, hay algunas empresas que también están certificadas en ISO 9001, lo pueden vincular con el requisito 8.4 de la 9001, que tiene que ver con compras y evaluación de proveedores, ¿bien? Una voz importante en tema de evaluación de proveedores de elementos de protección personal claramente son los trabajadores. Luego, está también en la necesidad de seguimiento y medición. Punto 9.1 de la norma, los trabajadores también deberían ser consultados respecto a qué variables deberían ser monitoreadas, debería realizarse seguimiento y medición, ¿ya? El programa de auditoría, nada que decir, lo mismo, la norma en el punto 9.2 me habla que hay que establecer un programa de auditoría considerando los resultados de las auditorías previas y una serie de variables. Los trabajadores también deberían ser consultados de su opinión respecto a cómo está estructurado ese programa. ¿Bien? Y por último, la mejora continua. Sin lugar a dudas, hay que mejorar un sistema de gestión de una auditoría a otra, y en el punto 9 la norma también nos dice que los trabajadores deben ser consultados respecto a ese tema. ¿Bien? Por otra parte, en lo que tiene que ver con participación, también la norma nos dice específicamente en qué cosa los trabajadores deben de tener voz y deben de tener voto, ¿ya? Lo primero, yo ya se lo había comentado, cuando hablamos sobre el tema del libro, de consulta y participación, cuando hablamos del grupo de WhatsApp, cuando hablamos del buzón de sugerencias, etcétera, que era el medio, el mecanismo, yo les dije que ese mecanismo no lo elegía la alta dirección, sino que acá está lo que les mencioné anteriormente, debe ser elegido respecto a la participación, o sea, hacer una pequeña votación y que quede en un acta de reunión, que el mecanismo contó con la aprobación de los trabajadores. Bien. En segundo lugar, en la identificación de peligro. Esto no cambió nada con respecto a OSA 18.001. Sin lugar a dudas que el que más sabe cuáles son los peligros de una actividad es quien la ejecuta, es el trabajador. Por lo tanto, si ustedes tienen una matriz de identificación de peligro, una IPER, esa IPER debería, en la parte superior, si ustedes tienen el típico cuadro donde dice revisión, elaboración y aprobación, debería también pasar por un chequeo del comité paritario, debería pasar, si ustedes no tienen comité paritario, por una participación de los trabajadores, en las cuales ellos les dan el visto bueno de la misma. Bien. Relacionado con el punto anterior, también está el tema de eliminar los peligros, reducir los riesgos. Si hemos identificado un peligro y lo queremos atacar, la participación de los trabajadores es una variable crítica en eso, ¿ya? Requisitos de competencia, necesidades de formación, nada que decir. Si ustedes tienen un programa de capacitación, también ese programa de capacitación debería contar con la avisación, con el visto bueno de los trabajadores. Bien, son ellos los que claramente pueden identificar dónde están las necesidades de capacitación en temas de seguridad más críticos, y por lo mismo su voz es crítica al momento de aprobarlo, ¿ya? Información de qué necesita comunicarse y cómo hacerlo. El punto 7.4 de la norma habla sobre comunicación interna y externa. Los trabajadores también deberían tener voz y voto en específicamente qué cosas ellos quieren recibir como información. Si tenemos un panel informativo, qué información se va a comunicar en ese panel, ellos deberían tenerlo definido, ¿ya? En sexto lugar, los controles. Bien, perdón, las medidas de control, nada que decir, está todo vinculado. Yo primero identifico los peligros en el punto 2, luego identifico acciones para eliminar esos peligros, y todo lo que tiene que ver con medidas de control, todo tiene que pasar por la participación de los trabajadores. Un punto 7, investigación de los incidentes y no conformidades. Nuestra legislación acá en Chile habla, en el Decreto Supremo 54, que los comités paritarios deben participar en la investigación de incidentes, así que por lo tanto para las empresas que ya han pasado por tener un comité paritario, esto ya lo saben. Bueno, la norma ISO 45001 también lo especifica, que ellos deben participar en la investigación de incidentes. ¿Ok?
todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo lo podemos evidenciar? Acá aparecen diferentes mecanismos. El mecanismo más simple sería a través de un acta de reunión, ¿ya? En esa acta de reunión ustedes deben ser específicos en cuáles fueron los temas tratados y dejar registro de ellos para que poder evidenciarlo frente a una auditoría externa y que quede claro de que ellos han tenido ya sea consulta o ya sea participación. ¿Bien? Es lo que tiene que ver con la identificación de peligro. Lo mismo, si ustedes tienen Excel de matrices hiper, también deberían contar con un acta por separado o en el mismo cuadro donde están las firmas, que haya ahí presencia del comité paritario o de los trabajadores. Un tema súper bueno también que es relevante es que hoy día en los procedimientos, yo creo que la mayoría de los que están acá escuchando tienen procedimientos, se acostumbren en la típica portada donde uno coloca las firmas, donde uno coloca la firma de elaboración, siempre uno coloca tres cosas: quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó, ¿ya? En el ítem de elaboración, y ahí está con un óvalo rojo, debería especificarse quiénes también por parte de los trabajadores participaron en la elaboración, ¿ya? Si participó un operador, un supervisor, un capataz de área, ellos también deberían participar ahí, ¿bien? Y lo otro súper bueno que he visto es que en la portada también se coloca la toma de conocimiento por parte del comité paritario. Eso que aparece abajo como CPHS significa comité paritario, y es un tema súper relevante también que quede plasmado ahí. Otras empresas que no firman la portada de los procedimientos podrían dejarlo registrado en un acta, como la que se mostraba a la izquierda. Bien, ustedes ahí tienen que tomar el mecanismo que más se adecue a ustedes. Bien. El tema de los libros, diferentes libros, ya sea del comité paritario o el que les mencionaba antes del libro de consulta y participación, también son buenos mecanismos para ir canalizando todo lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿ya? Y si les gusta más los temas tecnológicos, lo otro que sería súper bueno es que la gente empiece a firmar con firma electrónica avanzada, ¿ya? Los tokens. Eso que se ve ahí visualmente parece un pendrive, pero técnicamente es un token. Ahí uno registra la firma electrónica en una empresa autorizada y ustedes no pueden guardar música, no pueden guardar archivos Word, Excel, no, sino que simplemente lo conectan a su computador y firman documentos desde un PDF hasta otros archivos que permitan firmarlo. Esa también podría ser un mecanismo para canalizar la consulta y participación. Bien. Para ir cerrando este ciclo, esta presentación, esto no va a ser nada nuevo. Ustedes saben que las empresas han tomado diferentes medidas para atacar COVID-19. Hay un tema de distanciamiento en las empresas, hay carteles ya que se están colocando en las empresas. Bien, muchas empresas han tenido que modificar los escritorios, la distancia que había entre una persona y otra. Bien, y son medidas que se están tomando. La empresa también en los casinos, en los comedores, siguiendo la misma línea del distanciamiento, hoy día o se hacen turnos para alimentación, para almuerzo, cena, o se establece como filosofía de que una persona tiene que estar sentada en un extremo y la otra persona tiene que estar al otro extremo de la mesa. Bien, y muchas veces tú tienes que dejar registro de quiénes son las personas que se sentaron en esa mesa, de manera de poder hacer trazabilidad si se detecta a alguien que después arrojó positivo con COVID-19. Esto no amerita mayor explicación, incluso uno en su propia casa, al momento de salir, cualquier cosa, de ir de compra al supermercado, llegamos, nos lavamos las manos, alcohol gel, algo súper crítico. Las sanitizaciones, ya sea de zapatos o lo otro que se está haciendo de las áreas, también es un tema crítico que están haciendo las empresas. Bien. El distanciamiento en los vehículos de transporte. También en minería se han establecido protocolos para establecer máximo de personas en los vehículos y el distanciamiento que debería haber entre esas personas. Y así podríamos considerar otras variables como el control de la temperatura, el uso obligatorio de mascarilla, el hecho del teletrabajo, también es una medida de control, ¿ya? La sanitización de áreas, que yo le había conversado anteriormente, etcétera. Todas estas son medidas que han tomado las empresas para atacar, para controlar y disminuir la probabilidad de contagio respecto a COVID-19. Bien. Entonces, ahora viene la gran pregunta.
que nos hacemos con todo lo que hemos aprendido hoy día. En sus empresas, ¿se consideró la consulta y la participación en todas estas medidas que se están proyectando en este momento? ¿A ustedes les preguntó su empleador recomendaciones? ¿Participaron ustedes en la medida, en la toma de decisiones con respecto a estas medidas de control? Porque según lo que estábamos viendo en la norma, claramente COVID-19 es un peligro, ¿ya? Y cuando vimos el ítem de participación, decía concretamente que ustedes debían estar involucrados en la identificación de peligro, en la determinación de medidas de control, en las acciones, etcétera, etcétera. Y todo lo que se está mostrando en este momento son medidas que han tomado las empresas. Bueno, la verdad, y ahí viene la reflexión, en lo que yo he visto desde marzo, ¿ya? Y conversando con diferentes colegas de diferentes faenas, diferentes empresas, la respuesta lamentablemente es no, ¿ya? No se han tomado la opinión de los trabajadores para este tema. Y eso no quiero señalarlo como algo malo. Este tema del COVID-19 es algo que nadie se lo esperaba, es un tema nuevo, y por lo mismo estamos todos aprendiendo. También el requisito 5.4 de la norma ISO 45001 es un tema nuevo. Y por lo tanto esto es una buena reflexión, y con esto ya voy terminando. COVID-19 nos deja en términos generales que no se ha tomado la consulta y participación. Sin embargo, todavía nos queda todo lo que resta del año, nos queda todo el segundo semestre, por lo cual yo les invito a aplicar lo visto en este taller y comenzar a generar instancias para recepcionar lo que hablábamos de voz y voto con respecto a las diferentes acciones que se están tomando en las organizaciones. Bien, eso por mi parte. No sé si habrá alguna consulta. Le doy el pase a Catherine, que nos va a ayudar a moderar si es que hubiese alguna consulta. Muchas gracias, Claudio. ¿Me escuchas bien? Mira, ahí surgen varias preguntas. Vamos a darles el pase a Antonio para que nos pueda comentar la consulta realizada. ¿Ya? Hola, Antonio. ¿Antonio? Antonio, si nos escuchas. Ahora sí, bueno, mira, ahora sí. Ya, Ahí perfecto. Sí. Claudio, la duda que yo tengo, a ver si tú me la puedes aclarar, es que según lo que yo entiendo del 5.4, cuando establece que se tienen que determinar los mecanismos para la consulta y participación de los trabajadores, esto debería ser en todos los niveles y funciones de la organización. Y luego dice, y si existiesen los representantes de los trabajadores. Entonces lo que yo entiendo ahí, que no es lo uno o lo otro, sino que en caso que tuviéramos representantes, debieran ser ambos, es decir, los trabajadores en todos los niveles y funciones, y además los representantes. Totalmente de acuerdo. Estoy en lo correcto, porque me quedó la duda cuando tú lo estabas explicando, que yo podría reemplazar todos los niveles y funciones a través de la consulta y participación solamente de los representantes de los trabajadores. No, de hecho hay una parte donde en el fondo dice que estas actividades tienen que pasar por el personal no directivo. Entonces, con mayor razón, el espíritu de involucrar a la participación y consulta es la idea de la gente que está en terreno. Porque una organización podría cometer el error de decir, mira, la participación y consulta yo lo voy a trabajar a través del gerente general y el gerente de operaciones. ¿Tengo participación y consulta? Sí la tengo. ¿A través de quién? Del gerente general y del gerente de operaciones. Chuta, no, eso no es el espíritu. El espíritu es de que esto parta desde abajo, desde la gente que está en la ejecución de las tareas. Ahora, ojo, después también hay una parte que no me acuerdo cómo dice literal, pero que señala que no significa que yo voy a dejar fuera al gerente general y voy a dejar fuera al gerente de operaciones si es que ellos tienen relación con algún peligro. No, claramente no los voy a dejar afuera. Pero como tú bien decías, el espíritu es que esto se canalice en todos los niveles de la organización, sobre todo en los que están al lado del peligro. Ya, muchas gracias, me queda clarísimo. Claudio, muchas gracias. Súper.
Antonio. Ya, vamos a leer una pregunta que tiene Patricio Insunza. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre la 45001 y la 18001? Chuta, ese es como va a ser otro seminario mucho más específico. 45001 incluye ahora el 4.1, que es contexto, incluye el 4.2, parte interesada, es mucho más específico el definir el alcance en el 4.3. Es difícil contestar esa pregunta y por eso hay cursos de actualización. Hay cursos que dicta Tube Rayland donde se ve en detalle las diferencias de OSAT 18001 a la ISO 45001. ¿Ya? Hoy día ISO 45001 toma como referencia la estructura de alto nivel y por lo tanto tiene la estructura similar a ISO 9001, 2015 o a la ISO 14001 o 2015. Entonces me complica explicar eso en un minuto porque vuelvo a decir, hoy día lo único que nos hemos centrado en este seminario es respecto a consulta y participación. Y el título del seminario no es Cambio de OSAT 18001 a ISO 45001. No sé si se entiende. Sí, ahí nos puso muchas gracias. Hay otra pregunta de Aníbal Díaz. Dice, con la norma ISO 45001 toma fuerza los comités paritarios. Entonces, ¿quién define los turnos éticos de trabajo? Bueno, ahí el tema de los turnos éticos yo desconozco si es que hay una legislación específica. Ahora, el comité paritario siempre ha sido relevante. Ahí yo no considero que por ISO 45001 los comités paritarios tomen relevancia. ¿Ya? Hay empresas donde el comité paritario es un ejemplo a seguir, ¿ya? Pero el tema de los turnos éticos, yo la verdad es que desconozco si hay una legislación específica que me hable sobre ese tema. La norma, en lo concreto, que es parte de este seminario, no me habla sobre turnos éticos y esos temas. Así que no me podría meter en ese tema. Perfecto. Mira, le vamos a habilitar el micrófono a Alicia Flores, quien tiene una pregunta. Alicia, si nos escuchas. Alicia. Parece que no puede activar su micrófono, así que la voy a leer. Dice, ¿qué sucede cuando en la empresa trabajan muchas personas de la comunidad alrededor y comunidades cerradas o aisladas? No ingresa a las personas, prohíbe el ingreso de personas de otros lugares. No entiendo, de nuevo, a ver. Mira, es que no se entiende muy bien la pregunta, no sé si estará Alicia por ahí, o vamos a la pregunta de Aníbal. Dice, se habla del COVID. Sí, mira, lo vamos a ver. Alicia, si nos puede explicar su pregunta. No tiene problemas con su audio, Claudio. Bueno, mira, hay una persona que pregunta si puedes explicar de nuevo el punto D6. Ariel Torne. Estoy retrocediendo. El D. 6. D6. Los controles. Para la contratación externa. Bien. La norma ISO 45001, en el punto 8.1 y algo, no recuerdo específicamente, dentro de los mecanismos de control incluye el tema de las compras. ¿Ya? Entonces los trabajadores también deben ser consultados respecto a esas compras. Un ejemplo concreto, ¿qué pasa si yo soy una empresa que recibe sustancias peligrosas? Si bien es cierto, eso tiene un decreto supremo específico, yo también les puedo consultar a mis trabajadores qué opinan con respecto a esa recepción de la compra de, no sé, pues, bidones de gas, etcétera. Los trabajadores podrían decirme, mire, ¿sabe qué? Cada vez que llega el camión con los bidones con los estanques de gas o lo que sea, se presenta este problema, se presenta este otro problema. Ahí hay un ejemplo del proceso de compra. Yo anteriormente di otro ejemplo, hablé con el tema de los elementos de protección personal. Los trabajadores también deben ser consultados respecto, ahí aparece un ejemplo súper crítico, los elementos de protección personal. Pero acabo de dar otro, lo que tiene que ver con sustancias peligrosas. También los trabajadores podrían ser consultados por lo mismo.
¿ya? Ahora, recuerden que el tema de compra no solamente va a productos. Yo acabo de hablar de elementos de protección personal y acabo de hablar de sustancias peligrosas y podríamos decir que esos son productos. Ojo que acá dice contratación externa, por lo tanto, dentro de la contratación externa yo también podría considerar los servicios. Por ejemplo, mis trabajadores podrían evaluar la seguridad de contratistas. Ahí también podría haber una consulta. Entonces, una vez cada 3 meses, yo me reúno con mi gente y les consulto qué opinan respecto a los contratistas que en este momento están dentro de mis instalaciones. Y ellos me podrían decir, mira, hay que tener cuidado con este contratista porque son súper buenos para no cumplir X variables de seguridad. Y ahí ya acabo de dar 3 ejemplos respecto a lo que tiene que ver con contratación externa, con compras y con contratistas. Perfecto. Claudio, mira, y para ir finalizando la ronda de las preguntas en honor al tiempo, vamos a responder la última pregunta que tiene Mónica Segovia. Dice, ¿cómo hacemos si los trabajadores no quieren aprobar algún documento o disposición que requiere implementar la empresa? Chanfle, ese es un tema súper complicado, ya ahí pasamos a un tema de lo humano, ¿ya? Hay personas que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea nuestra colega, que se oponen a todo. Y eso aplica en los que tenemos hijos, cuando tenemos una reunión de apoderados. Hay gente que se va a oponer a todo, ¿ya? Pero debería haber entonces una votación. Si lo que nos plantea nuestra colega es que la gente de Frentón no quiere firmar como evidencia de algo, entonces lo que yo podría plantear es una instancia de votación a través de votos secretos y al final uno frente a todos lee los votos y eso podría tomarse como un mecanismo de aprobación, ¿ya? Más que tener un acta en la cual estén las firmas de las personas, ¿ya? Pero ojalá que nunca se llegue a eso porque sería como ir contra el espíritu de este punto de la norma. El espíritu de todo lo que hemos aprendido en este seminario es ser proactivo, es trabajar en equipo, es entender que la seguridad es un pilar fundamental para las organizaciones y por lo tanto ojalá que no se llegue a esa instancia de debate donde la gente diga, no, sabes que yo no te quiero firmar. Pero si se diera, como lo plantea nuestra colega, otra instancia podría ser la de votación. Bueno, muchas gracias, Claudio. Y para ir finalizando ya este seminario web, agradecer a la empresa Alten Ingeniería por su colaboración en esta webinar y en especial también a nuestro relator, quien fue Claudio. Él ahora se encuentra desde Iquique realizando la webinar, así que muchas gracias, Claudio, muchas gracias a todos los participantes y quedaremos en contacto si tienen alguna duda o consulta, ¿ya? Gracias, Claudio. Un gusto, que esté muy bien. Saludos a todos.